La contracultura fue una tendencia ideológica que buscaba la solidaridad mundial y la ruptura con los organismos del sistema de poder establecido que controlaban el sistema mundial. Los antecedentes del movimiento hippie. El dadaísmo, antecesor del surrealismo, preparó el camino para las revoluciones como la surrealista en Europa o el movimiento contracultural en la década de los 50 en Estados Unidos. El movimiento surrealista nace en 1924 en Europa tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. Es una nueva forma de pensar y de hacer arte a partir de la idea de la liberación del hombre. André Breton, máximo representante del surrealismo. En este, la mujer comienza a sentir liberación en todos sus aspectos. La Guerra Fría, de 1947 a 1991. Hiroshima, las políticas de McCarthy, el odio hacia los intelectuales, la economía consumista de la década de los 50 y la ausencia de los jóvenes a causa de la guerra. Todo lo anterior dio origen al surgimiento de la generación de los Beat Generation, o Beatniks, en la cual escritores, poetas, bohemios, se oponían al estilo de vida llevado a cabo por la burguesía estadounidense de los años 50. Las principales características del movimiento hippie son: Los hippies formaron una contracultura políticamente atrevida y antibelicista, es decir, una tendencia ideológica que busca la solidaridad mundial y la ruptura con los organismos del sistema de poder establecido que controlan el sistema mundial, que fue atrevida y se oponen a la guerra. Había una fuerte preocupación por el medio ambiente y por un rechazo general al materialismo occidental. El movimiento se generó en Estados Unidos y se extendió a Europa y a todo el mundo. La producción industrial se incrementó durante este periodo, como la industria alimenticia, la producción de carbón, la metalurgia básica, los productos agrícolas y la gasolina. Como resultado, se incrementó el consumo en masas, el acceso a la sociedad de consumo, se redujo la jornada laboral, aumentó el tiempo de ocio, había semejanza del tipo de vida de clases medias y hubo transformaciones técnicas, lo que causó explosión demográfica. Lo que buscaba el movimiento hippie no era un cambio físico en la sociedad, sino buscaba un cambio íntegro en ella. Revolución sexual, aparición de píldoras anticonceptivas, Festival Woodstock del 15 al 18 de agosto de 1969, vendieron algo menos de 200,000 entradas a $18. Evento marcado por toda filosofía hippie, el consumo de drogas y lemas como paz y amor. John Lennon llamó a los organizadores de Woodstock para contarles que estaba en Canadá y que el gobierno estadounidense no le permitía la entrada al país. El ex Beatle no pudo actuar. 2 muertes por sobredosis, influencia de la música rock. Revelación contra las estructuras y el consumo. Su lema era amor y paz, y San Francisco, California, era la principal ciudad de encuentro para los hippies. Las fases del movimiento hippie fueron: surgimiento del movimiento contraculturalista, movimiento hippie, a causa de la estructura política y social de Estados Unidos, la guerra de Vietnam, el descubrimiento de la LSD, las condiciones de vida de las nuevas generaciones. Factores que hicieron posible la revolución cultural: las nuevas políticas norteamericanas, movimiento de protesta, espiritualidad y estado de bienestar. La guerra de Vietnam tuvo un gran impacto en la sociedad y en las generaciones jóvenes, ya que veían las guerras como acontecimientos caducos que llevaron a la humanidad al borde del abismo. Esta protesta fue un punto clave para el movimiento que ya pasó al movimiento protesta. La nueva espiritualidad de los jóvenes tras el descubrimiento de nuevas drogas y su utilización. La preocupación por el medio ambiente y el rechazo hacia el materialismo y consumismo difundidos por la sociedad actual. En 1960 fue el año de partida del movimiento. Tuvo sus primeras revueltas y manifestaciones contraculturales. Eran protestas de estudiantes universitarios y del sector afroamericano, en contra del racismo y en busca del pacifismo contra la guerra de Vietnam. ¿Cómo eran los hippies? Tenían un estilo psicodélico que estaba provocado por ciertas drogas y se caracteriza por una alteración de la sensibilidad que se manifiesta con euforia y alucinaciones, como la LSD, una droga alucinógena.
Se plasmaba en la moda, en las artes gráficas y en la música de los cantantes. Normalmente los hombres llevaban el pelo largo y barba mucho más larga de lo considerado, y las mujeres tenían el pelo largo y usaban ropa holgada, normal para la época, para demostrar una actitud contestataria y contracultural. Igualmente ropas de colores brillantes y desteñidas, camisas largas, jeans largos, pantalones como botamanga, tipo pata de elefante, ropas indias o africanas, símbolos como la flor o dibujos, los aborígenes americanos, el uso de incienso y recuperación de los valores naturales de las plantas, reuniones de tocar o componer música en fiestas al aire libre o en casas de amigos, tenían una vida comunal, tolerancia hacia la LGBT, amor libre y el uso de drogas, como la marihuana, hachís, alucinógenos como el LSD. Personas que marcaron el movimiento: Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, Lawrence Ferlinghetti, Carl Solomon, Gregory Corso, Neil Casady, Peter Orlovsky, entre otros. Todo lo anterior dio origen al surgimiento de la generación de los Beat Generation, o Beatniks, en la cual escritores, poetas, bohemios, se oponían al estilo de vida llevado a cabo por la burguesía estadounidense de los años 50. ¿Cuál es la importancia de la música en el movimiento hippie? Los hippies organizaban festivales de música, por ejemplo, el Festival Woodstock, que fue en Nueva York. Este se extendió por 3 días en presentaciones interminables de bandas. De este modo, la música comenzó a ser el sello de unión de las grandes concentraciones multitudinarias y comenzó a considerarse un portavoz de las masas. Porque un tocadiscos, el movimiento hippie trae una revolución musical. Por primera vez se ocupa un sonido estridente de rock más pesado, no clásico como el de los años 50, y así pasaban la mayoría de su tiempo escuchando discos de vinil en estos artefactos. Porque una combi, creada entre 1947 y 1950 por la compañía Volkswagen, la combi fue un vehículo pensado para la economía. Le hicieron arreglos que le añadieron fuerza para andar y subir pendientes sin tener un mayor costo. Fue un diseño revolucionario y con mantenimiento barato, por lo que personas con poco presupuesto como los hippies la podrían tener. Primera pregunta: ¿cuáles fueron los principales mensajes que se propagaron a través de expresiones culturales, como música, literatura y arte, durante la Guerra Fría, y cuál fue su relación con la instauración del socialismo? La música durante la Guerra Fría empezó a tomar un nuevo sentido. La gente empezó a expresarse distintamente a otras épocas, buscaban el fin de la violencia y de las guerras, buscaban la igualdad de trato hacia todas las personas, lo cual impulsaba a la ideología socialista. Querían impedir el elitismo y que no existiera diferencia entre sectores. Todo esto generando movimientos alrededor del mundo en busca de la paz e igualdad. En agosto de 1948 se reunió en Polonia el Congreso Mundial de Intelectuales para la Paz, donde se decidió fundar una organización permanente con el nombre de Comité de Enlace Internacional de Intelectuales. A continuación, en marzo de 1949, se reunió en el Hotel Waldorf, Astoria de Nueva York, la Conferencia Cultural y Científica para la Paz Mundial, organizada por el Consejo Nacional de las Artes, Ciencias y Profesiones. Y en abril de este mismo año se llevó a cabo en París el primer Congreso Mundial de la Paz, que reunió cerca de 30.000 personas. En el marco de este evento, se fundó el Comité Mundial de Partidarios de la Paz y se instituyó el primer Stalin por la Paz. En marzo de 1950 se lanzó desde la capital sueca el llamamiento de Estocolmo contra las armas nucleares, firmado por millones de personas alrededor del mundo. Las primeras iniciativas del bloque occidental fueron en torno a la defensa de la libertad y tuvieron asiento en los Estados Unidos. La creación del Congreso por la Libertad de la Cultura, creado en Europa de 1950, funcionó esencialmente promoviendo eventos culturales, encuentros, conferencias, conciertos, exposiciones, galerías y bienales de artes, publicando libros y revistas, pero sobre todo tejiendo una vasta red de relaciones internacionales entre figuras de la intelectualidad y la política. Pregunta 2. ¿Por qué surgieron los movimientos estudiantiles de liberación nacional y cómo se relacionan con el socialismo? La mayoría de los jóvenes soñaba con un mundo de amor, paz y libertad, pero muy contrario a estos ideales, el gobierno estaba enviando a miles de hombres a una guerra al otro lado del mundo. El 17 de abril de 1965 se realizó lo que hasta el día de hoy es uno de los movimientos estudiantiles más grandes de la historia.
Miles de estudiantes de todos los rincones de Estados Unidos se unieron para participar en una marcha pacifista en Washington frente a la Casa Blanca y el Capitolio. Ellos pedían un alto en la guerra en Asia y el respeto a los derechos civiles. El movimiento siguió hasta la retirada definitiva de las tropas de los Estados Unidos en 1972, pero el aporte de estas manifestaciones se mantuvo. Esta organización supo crear alianzas con los movimientos sociales y estudiantiles que también surgían en esa época y sentó las bases para la cooperación internacional en derechos humanos. La mayor parte de los movimientos estudiantiles del siglo XX tienen un tinte de izquierda muy ligado al comunismo, incluso los de 1968 en México. Esta ideología es un aporte del Mayo francés. Las guerras en Indochina y Argelia comenzaron a crear en Francia un ambiente anticolonista. La creciente crisis económica impedía a muchos jóvenes conseguir trabajo y las brechas sociales eran cada vez más notorias. Esto hizo que poco a poco los estudiantes universitarios comenzaran a unirse para crear agrupaciones que exigían eliminar el sistema elitista, que mantenía la buena educación en el sector más adinerado. Así comenzaron las protestas estudiantiles y el viernes 3 de mayo, después de la clausura de la Universidad de Nanterre, miles de estudiantes tomaron la plaza de la Sorbona. Al ser reprimidos por el gobierno de forma violenta, al movimiento se unen los trabajadores y obreros de otros sectores. Organizaron una huelga general que paralizó Francia. Este movimiento marcó el inicio de otros levantamientos alrededor del mundo que, al igual que los franceses, buscaban terminar con los poderes autoritarios que mantenían los presidentes de la época. La contracultura